Un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas. Tal vez para algunos resulta conocida esa expresión que usó el Papa Pablo VI por allá en el año 1972, aludiendo a que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Fueron sus palabras textuales. El humo de Satanás ha entrado por alguna fisura en el templo de Dios. Estas palabras fueron pronunciadas el 29 de junio de 1972. Y me parece a mí que hablar un papa de que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios, me parece a mí que tiene unas connotaciones, una importancia que es necesario ahondar. Recordemos que fue este Papa, Pablo VI, quien clausuró el Concilio Vaticano II el 8 de diciembre de 1965. Este concilio que había sido convocado por Juan XXIII el 11 de octubre de 1962. Y Pablo VI, él decía en este discurso del 29 de junio de 1972, cuando lanza esta expresión, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios, él dice lo siguiente: se creía que después del concilio el sol habría brillado sobre la historia de la iglesia, pero en lugar del sol han aparecido las nubes, la tempestad, las tinieblas, la incertidumbre. Juan XXIII, en un radiomensaje, un mes antes de comenzar el concilio, él pues hacía referencia a ese espíritu de esperanza, ese espíritu, podemos decir, de optimismo frente al Concilio Vaticano II. Él decía: verdadera alegría para la Iglesia Universal de Cristo quiere ser el nuevo concilio ecuménico. También en ese mismo radiomensaje, Juan XXIII continuaba hablando del concilio con estas palabras: el concilio ecuménico va a abrirse a los 17 años de terminada la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en la historia, los padres del concilio pertenecerán realmente a todos los pueblos y naciones, y cada uno de ellos aportará la contribución de su inteligencia y de su experiencia para curar y sanar las cicatrices de los dos grandes conflictos que han cambiado profundamente la faz de todas las naciones. Y cuando abre el Concilio Vaticano II, Juan XXIII dice que se le abrirán nuevas fuentes de energía a la Iglesia que le permitirán afrontar el futuro sin temor. Creemos que debemos estar en desacuerdo con esos profetas de la fatalidad que siempre están pronosticando desastres peores, como si el mundo estuviera cerca a su fin. Abramos las ventanas de la iglesia. Y Juan XXIII decía: quiero abrir ampliamente las ventanas de la iglesia con la finalidad de que podamos ver lo que pasa al exterior y que el mundo pueda ver lo que pasa al interior de la iglesia. El 25 de enero de 1959, Juan XXIII anunciaba su intención de convocar a un nuevo concilio con estas palabras. Se trataba de buscar el ayornamiento de la iglesia, es decir, la actualización, la puesta al día de la iglesia con respecto a la situación que se vivía en aquel tiempo. Es decir, un clima de optimismo, de esperanza, de alegría. Y Pablo VI va a decir en 1972: se creía que después del concilio el sol habría brillado sobre la historia de la iglesia, ayornamiento, abrir las ventanas al sol,
pero en lugar del sol ha aparecido las nubes, la tempestad, las tinieblas, la incertidumbre. Benedicto XVI, recordando este acontecimiento del Concilio Vaticano II, recordemos que tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II, ellos participaron. Benedicto XVI, él participó como teólogo de las discusiones que se dieron en el Concilio Vaticano II. Y él decía que se esperaba que todo se renovara. Y esto lo pronunció en un discurso a los sacerdotes de Roma el 14 de febrero del 2013. Él decía, esperábamos que todo se renovara, que un nuevo Pentecostés llegara realmente, una nueva era en la iglesia. Sentíamos que la iglesia no iba adelante, se encogía, que parecía más bien una realidad del pasado y no la portadora del futuro. Y en ese momento esperábamos que esta relación se renovara, cambiara, que la iglesia fuera una vez más la fuerza del mañana y la fuerza del hoy. Era ese espíritu con el cual se estaba abrazando este concilio que había sido convocado por Juan 23. Y continuaba el Papa Benedicto XVI, citando a Juan Pablo II en la audiencia general del 10 de octubre del 2012, hace suya Benedicto XVI la definición del concilio como la gran gracia de la que se ha beneficiado la Iglesia en el siglo XX. En él se nos ofrece una brújula segura para guiarnos por el camino del siglo que se abre. Es decir, hay como que al fin que, por un lado, esta explosión de esperanza, de entusiasmo, Juan Pablo II, citado por Benedicto XVI, el concilio como la gran gracia de la que se ha beneficiado la Iglesia en el siglo XX, y llega Pablo VI en el 72 y dice que han aparecido las nubes, la tempestad, las tinieblas, la incertidumbre, y que el humo de Satanás ha entrado por una fisura en el templo de Dios. Pablo VI pronunció estas palabras en la fiesta litúrgica de San Pedro y San Pablo. Y él, en esa alocución, decía lo siguiente, y lo leo tal cual. Hoy San Pedro, llamando al pueblo cristiano a la conciencia de sí mismo, le dice que es el pueblo elegido, distinto, adquirido por Cristo, un pueblo que debe ejercer una particular relación con Dios, un sacerdocio con Dios. Esta sacralización de la vida hoy no debe ser borrada, expulsada de las costumbres y de nuestra vida, como si ya no debiera figurar. Hemos perdido los hábitos religiosos. Recordemos que después del Concilio Vaticano II viene toda una, si se quiere, una revolución, una mala comprensión del Concilio Vaticano II. Comenzaron en algunas congregaciones religiosas a quitarse el velo, el hábito, comenzaron a quitar de iglesias imágenes. Hemos perdido, continuaba Pablo VI, muchas otras manifestaciones exteriores de la vida religiosa. Y ni hablar de la cantidad, del gran número de sacerdotes que comenzaron a pedir la dispensa después del Concilio Vaticano II. Se dice que Pablo VI, después de firmar una dispensa del sacerdocio a un ministro ordenado, lloraba. Fue realmente una cruz muy pesada para este Papa Pablo VI. Y entonces aquí está diciendo, esta sacralización de la vida no debe ser borrada, no debe ser expulsada de
de las costumbres y de nuestra vida como si ya no debiera figurar. Respecto a, a las costumbres, a las manifestaciones exteriores de la vida religiosa, él dice, hay mucho que discutir y mucho que conceder, pero es necesario mantener el concepto y con el concepto también algún signo de la sacralidad del pueblo cristiano, es decir, de aquellos que están insertos en Cristo, sumo y eterno sacerdote. No se puede borrar, no se pueden perder esas manifestaciones exteriores de la vida religiosa. No puede ser borrada esa sacralización de la vida. Y decía Pablo VI, debe también tener algún signo esta sacralidad del pueblo cristiano. Volviendo a mirar aquel panorama a que aludimos, el gran plano de la vida humana, toda la iglesia, ¿qué es lo que vemos? Y esto, repito, estoy leyendo esta alocución de Pablo VI, en la cual él hace mención del humo de Satanás en el templo de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Y continuaba Pablo VI, si nos preguntan qué es hoy la iglesia, se puede confrontar tranquilamente con las palabras que Pedro nos dejó como herencia y meditación. ¿Podemos estar tranquilos? ¿No podemos ver a la iglesia en una ideología que nos obliga a alguna reflexión, a alguna actitud, a algún esfuerzo y alguna virtud que se convierte en característica del cristiano? ¿Qué es la iglesia?, se preguntaba Pablo VI. Hoy día, ¿qué es la iglesia? Y no podemos ver a la iglesia en una ideología que nos debe llevar a alguna reflexión, a alguna actitud. Repito, esto en 1972. ¿Qué diría Pablo VI hoy? Y entonces ahí comienza Pablo VI a ver en la iglesia como tres diferentes grupos. Él dice que pensamos de nuevo en este momento con inmensa caridad en todos nuestros hermanos que nos abandonan, en muchos que son fugitivos y olvidan, en muchos que tal vez nunca han conseguido tener conciencia de la vocación cristiana, aunque han recibido el bautismo. Un primer grupo, entonces, en los que piensa Pablo VI, lo conforman aquellos que abandonaron la iglesia. Siendo bautizados, abandonaron la iglesia. Un segundo grupo, dice Pablo VI, repito, lo estoy leyendo textualmente. Luego existe otra categoría, y a ella pertenecemos un poco todos. Diría que esta categoría caracteriza a la iglesia de Dios. Este segundo grupo, dice Pablo VI, caracteriza a la iglesia de Dios. Y a ella pertenecemos un poco todos, dice Pablo VI. Y ahí es donde dice, se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Cuando está hablando de este segundo grupo, que él dice que es lo que caracteriza a la iglesia hoy día, y que de alguna manera ahí estamos un poco todos. Entonces esto no es para lavarnos las manos, esto no es para comenzar a echar piedras, este sí, este no, es que claro, es que aquel grupo, aquel... No, es que por eso les comento, es algo muy profundo la afirmación de Pablo VI. Y me parece a mí muy grave que en el templo de Dios haya entrado el humo de Satanás. Y este segundo grupo, entonces, ¿qué es? Continúa hablando de este segundo grupo.
Repito, según Pablo VI, la característica de la iglesia de hoy está representada por este segundo grupo. Y Pablo VI dice, hay dudas, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la iglesia, se confía más en el primer profeta profano que nos viene a hablar desde algún periódico o desde algún movimiento social para seguirle y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. Y por el contrario, no nos damos cuenta de que nosotros ya somos dueños y maestros de ella, de la verdadera vida. Voy a repetir este párrafo de esa locución del Papa Pablo VI. Hay dudas, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ese es el segundo grupo, donde él dice, es lo que caracteriza a la iglesia de hoy día. Y a ese grupo pertenecemos un poco todos, donde hay incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. ¿Qué diría Pablo VI hoy? Ya no se confía en la iglesia. Y repito, esto aquí no es mandar piedras para que estos, que aquellos, que... No, él dice, ahí estamos un poco todos. Ya no se confía en la iglesia. Se confía más en el primer profeta profano, que nos viene a hablar desde algún periódico o desde algún movimiento social, y pongámoslo en términos de hoy día, que nos viene a hablar desde algún canal de la red social. Se confía más en él. Sale a insultar al Papa y cristianos católicos tras de él. Salen a denigrar al Papa, salen a denigrar la iglesia, que no sirve rezar, que para qué rezar, que cristianos que dejen su fe allá guardada, y aún así se confía más en el primer profeta profano, para seguirle y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. Y por el contrario, no nos damos cuenta de que nosotros ya somos dueños y maestros de ella. El primer grupo, dice Pablo VI, abandonó la iglesia. El segundo grupo son esos cristianos que no han abandonado la iglesia, pero que no están mirando a aquel que es el camino, la verdad y la vida, sino que están siendo orientados, guiados, en palabras del Papa Pablo VI, por cualquier profeta profano que aparezca. Y continúa él diciendo, ha entrado la duda en nuestras conciencias y ha entrado a través de ventanas que debían estar abiertas a la luz. Qué cuadro el que presenta Pablo VI. Esas ventanas que Juan 23 había dicho, abramos las ventanas para que entre la luz del sol. Quiero abrir ampliamente las ventanas de la iglesia con la finalidad de que podamos ver lo que pasa al exterior y que el mundo pueda ver lo que pasa al interior de la iglesia. Ahora esas ventanas, dice Pablo VI, en lugar de estar abiertas a la luz, lo que esas ventanas han hecho es permitir la entrada de la duda en las conciencias.
Se ensalza el progreso para luego poder demolerlo con las revoluciones más extrañas y radicales, para negar todo lo que se ha conquistado, para volver a ser primitivos después de haber exaltado tanto los progresos del mundo moderno. También en nosotros, los de la Iglesia, reina este estado de incertidumbre. Por eso él dice, en este segundo grupo estamos un poco todos. Y yo creo que con el paso de los años, esto 1972, ahora 2025, yo me atrevería a decir que no estamos solamente un poco todos, sino que estamos mucho, en mucho todos. Ha venido un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre, y se siente fatiga en dar la alegría de la fe. Se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia. Predicamos el ecumenismo y nos alejamos cada vez más de los otros. Procuramos excavar abismos en vez de colmarlos. Es interesante. El ecumenismo, el ecumenismo, el ecumenismo. Pero ni siquiera buscamos el encuentro entre nosotros. ¿Y cómo ha ocurrido todo esto? ¿Cómo se pasó de esa esperanza, de ese júbilo, de esa alegría, de esas expectativas a esto? Y continúa Pablo VI, repito, en esa locución. Ustedes lo pueden leer, la locución del 29 de junio de 1972. ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Ha habido un poder. Esto, palabras del Papa Pablo VI. Ha habido un poder adverso. Digamos su nombre, el demonio. Este misterioso ser que está en la propia carta de San Pedro que estamos comentando y al que se hace alusión tantas y cuantas veces en el Evangelio, en los labios de Cristo. Vuelve la mención de este enemigo del hombre. Creemos en algo preternatural venido al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la Iglesia prorrumpiera en el himno de júbilo por tener de nuevo plena conciencia de sí mismo. Precisamente por esto quisiéramos ser capaces ahora más que nunca de ejercer la función que Dios encomendó a Pedro de confirmar en la fe a los hermanos. Quisiéramos comunicarnos este carisma de la certeza que el Señor da a quien le representa, incluso indignamente en esta tierra, y deciros que la fe, cuando está fundada en la palabra de Dios, aceptada y situada en la conformidad de nuestro propio ánimo humano, esta fe nos da una certeza verdaderamente segura. Allí, con ese grupo, Pablo VI hace alusión que es la obra del demonio, que ha venido a perturbar, sofocar los frutos del concilio y para impedir que la Iglesia prorrumpiera en un himno de júbilo. Es que el demonio viene a pervertir, pero ahí en las ventanas de las incertezas, de las dudas, hoy día, ¿cuántos sacerdotes, teólogos, creyentes ya no creen en el demonio? Hay teólogos que dicen que en la edad del teléfono inteligente, en la edad de la inteligencia artificial, hablar del demonio, eso es algo absurdo, ridículo.
Como le dijeron allá a San Pablo cuando habló de la resurrección, te diremos después. Pues Pablo VI habla dice, ha habido un poder adverso. Este poder adverso que cambió como todo el cuadro, de abrir, de exultar, de alegría, de esperanza. El humo de Satanás entró. Vaya poder. Vaya poder. Y él dice, digamos su nombre, el demonio, que ha venido al mundo precisamente para perturbar, sofocar los frutos del concilio ecuménico e impedir que la iglesia exaltara de júbilo. Y el tercer grupo, porque recordemos, Pablo VI en esta locución habla como de tres grupos de creyentes, unos que bautizados abandonaron la iglesia, otros a los que dedica este párrafo que acabo de leer, donde hace alusión al humo de Satanás, aquellos que tienen incerteza, duda, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Y un tercer grupo. El tercer aspecto que nos gusta tanto contemplar es la gran extensión de la humanidad creyente. Vemos una gran cantidad de almas humildes, simples, puras, rectas, fuertes, que creen, que son fuertes en la fe, según dice San Pedro al final de su epístola. Unos como movidos por esas tempestades, otros que ya abandonaron el barco, lo abandonaron, sea por la razón que sea, y a ellos Pablo VI dice que con inmensa caridad, fugitivos, olvidan en muchos que no han tenido esa conciencia de la vocación cristiana. Pero, ¿qué fue lo que quiso decir Pablo VI con esto? Que por esas incertidumbres, por esas nubes de duda, de intranquilidad, de confrontación, ha entrado el humo de Satanás. El cardenal Virgilio Noé, él fue responsable de la liturgia durante precisamente el pontificado de Pablo VI. Después, durante el pontificado de Juan Pablo I, que sabemos duró 33 días, y durante los primeros años del pontificado de Juan Pablo II. Él ya murió en el año 2011. Pero él, pues, el cardenal encargado del responsable de la parte litúrgica durante el pontificado de Pablo VI, él dice en una entrevista que dio al portal Roma Petrus y que lo recoge el portal en español Religión en Libertad el 18 de mayo del 2008, él dice que él sabe cuál era la intención que tenía el Papa Pablo VI al afirmar que el humo de Satanás había entrado al templo de Dios. Y el cardenal Noé, según, repito, recoge este portal Religión en Libertad, asegura que el Papa se refería a todos esos sacerdotes, obispos y cardenales que no adoraban correctamente a Dios al celebrar mal la Santa Misa debido a una interpretación equivocada de lo que quiso implementar el Concilio Vaticano II. El Papa, continúa el cardenal Noé, habló del humo de Satanás porque él sostenía
que aquellos sacerdotes que convirtieron la Santa Misa en basura en nombre de la creatividad, en realidad estaban poseídos de la vanagloria y el orgullo del maligno. Por tanto, el humo de Satanás no era otra cosa que la mentalidad que quería distorsionar los cánones litúrgicos de la ceremonia eucarística. Son las palabras de este cardenal, que con la expresión de Pablo VI de que el humo de Satanás entró al templo de Dios, Pablo VI quería hacer referencia a los sacerdotes, obispos y cardenales que habían distorsionado la celebración eucarística. Y él continúa diciendo que a raíz del Concilio Vaticano II se creía que todo o que casi todo está permitido, para concluir asegurando que ahora es necesario recuperar y a toda prisa el sentido de lo sagrado en el arte de la celebración, en latín ars celebrandi, antes de que el humo de Satanás impregne completamente a toda la iglesia. Bueno, pues es el cardenal el encargado de la liturgia durante el pontificado de Pablo VI, y dice claramente, por lo menos así lo recoge Religión en Libertad, que él aseguraba, este cardenal aseguraba saber cuál era la intención de Pablo VI al hacer alusión al humo de Satanás en el templo de Dios. Pero, pues, con todo respeto, creo que esta visión que da el cardenal Nuet, pues se aleja de lo que el propio Pablo VI en su discurso mencionó. Y por eso lo cité. Cuando él habla de los tres diferentes grupos que ve en la iglesia, Pablo VI, el grupo de los que abandonaron la iglesia, el grupo de los fieles y ese otro grupo que Pablo VI dice, a ese grupo pertenecemos un poco todos. Y diría que esta categoría caracteriza a la iglesia de hoy, a toda la iglesia. Pablo VI no se estaba dirigiendo, no hizo mención a un grupo específico de sacerdotes, cardenales, obispos que han distorsionado por una mala concepción el Concilio Vaticano II. No lo hace. Él al contrario, él dice, a esta categoría me refiero a un poco todos los cristianos católicos, y es algo que caracteriza a la iglesia toda en su conjunto en el día de hoy. Por esa razón creo que el cardenal Nuet, pues al restringir a que sea los obispos, sacerdotes, cardenales, aquellos a los que se dirige el Papa Pablo VI, creo que no lee, o pues es una interpretación que no la entiendo yo así. Porque el Papa, repito, nos está diciendo, a este grupo donde ha entrado el humo de Satanás pertenecemos un poco todos. Es la situación de la iglesia hoy día. No dice, es la situación de algunos sacerdotes, de obispos, cardenales que están celebrando mal por una mala interpretación del Concilio Vaticano. O no dice, es la situación de la celebración litúrgica o de la celebración eucarística en la iglesia. No, dice, a esta categoría pertenecemos un poco todos.
Entonces, pues hago mención de lo que entiende este cardenal, porque vale la pena pues mencionarlo. Creo personalmente, y lo hago con todo respeto, pues discrepo de esta interpretación por las mismas palabras, por el contexto y el alcance que Pablo VI da en esa locución del 29 de junio de 1972. Por eso, miremos, hagamos ese ejercicio, yo quiero hacer ese ejercicio. ¿A qué se refirió Pablo VI con el humo de Satanás? Que es algo que abarca a la iglesia, que es algo que abarca a, así sea en poco o en mucho, no importa, abarca a los cristianos católicos, al pueblo de Dios. Pablo VI ha usado expresiones como ha entrado la incertidumbre, dudas, problemática, insatisfacción. Y hay otra expresión que él usó, confrontación. 1972. Ni hablar de lo que ha pasado, por ejemplo, o de lo que está pasando, por ejemplo, con el famoso sínodo alemán. Una confrontación directa casi al Papa. Pero Pablo VI, repito, ha usado como estos términos para expresar ese grupo donde ha entrado el humo de Satanás. Repito, ese grupo en el cual estamos todos. Muchos, dice Pablo VI, para ser exacto. Y yo le pregunté a la inteligencia artificial que en una palabra, ¿cómo resumiría esas categorías, esas palabras que Pablo VI da? Incertidumbre, confrontación, dudas, problemática, insatisfacción. Y la respuesta de la inteligencia artificial es muy interesante. Dice, se podría resumir todas esas palabras en una: ambigüedad. Y es que nuestro Señor, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 37, Él nos pone contra este espíritu de ambigüedad, cuando dice que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Claro, nuestro Señor nos está diciendo, hay que decir la verdad, pero también nos está diciendo, hay que ser claros. Que tu lenguaje sea sí, sí, cuando tiene que ser sí. Y no, no, cuando tenga que ser no. La claridad. Lo contrario de esa claridad es la ambigüedad. Esa ambigüedad que precisamente consiste en no dejar las cosas claras y que viene por no dejar las cosas claras, viene entonces a generar esas dudas, esa insatisfacción, esa incertidumbre, esa confrontación, el sí pero no y el no pero sí, donde se necesita la explicación de la explicación de la explicación de la explicación, donde saco un documento y después a la semana siguiente necesito sacar otro documento para explicar este primer documento y necesito hacer viajes para explicarlo y darlo a entender. Que tu hablar sea
sí, sí, no, no. Y es que en esta ambigüedad hemos caído. Hoy día se habla divorciados vueltos a casar. Mujer trans. Un hombre está embarazado. Y uno como que eh, hay ambigüedad. Y Chesterton decía lo siguiente: el mal siempre aprovecha la ambigüedad. Y eso es el humo. El humo es algo que no te permite ver claro. No te oculta totalmente la luz, pero no te deja ver la claridad de la luz. De hecho, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, uno de los sinónimos eh, de, del humo es difumar, difuminar. Hoy día se oye esa expresión, no sé, por ejemplo, en los efectos que uno hay veces pone en las llamadas, efecto difuminado, donde el fondo no se ve claro, no se ve el fondo, qué es lo que tiene. Se ve que hay un fondo, pero difuminado. Eso es el humo. No te deja ver con claridad. Chesterton decía, el arte, como la moral, consiste en trazar un límite en algún punto. Hasta aquí, hasta aquí. Pero con esa ambigüedad no se puede trazar ese punto. Hombre embarazado. No, 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 no. Hay que poner un punto. El hombre no se embaraza. No, no, hay que poner un punto. El arte como la moral consiste en trazar un límite en algún punto. Ya, punto final, punto final. Divorciados vueltos a casar. No, no, a ver, es que cuando te casas es para siempre. Cuando te casas en la iglesia es para siempre. Y si quieres entonces, por algunas causales, pues ya no continuar, entonces se declara la nulidad, es decir, que ya no existe. Entonces, divorciados vueltos a casar, no es que te vuelves a casar. Difuminado, difuminado. No se pone ningún punto, sino que pareciera que se ponen es puntos sucesivos y varios. Y no termina, puntos sucesivos. Mujer trans, hombre embarazado, pareja de dos hombres, y siga. Chesterton también decía, lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto, aunque todos se equivoquen al respecto. Oye, no se puede votar por alguien que apoye el aborto. No, no se puede. Va contra la vida humana. No se puede. Ah, no, como decía Pablo VI, aparecen estos profetas profanos. Y no, sí se puede. Sí se puede. No, no, no. ¿Y por qué sí se puede? Ah, porque lo dice tal profeta profano. Lo dice tal que tiene yo no sé cuántos seguidores. No lo ha oído. Es que él es un experto, él sabe, él conoce. El humo de Satanás. Difuminar. Difuminar. Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. No, no se puede votar por un candidato
No, es que es el mal menor. No, no, lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto aunque todos se equivoquen al respecto. Se dice que el padre Pío Pietrelcina, y aquí debo hacer una confesión, estuve tratando de buscar la cita, pero o en dónde dijo esto el padre Pío, no lo encontré, no lo encontré, pero lo vi pues preparando este programa en una fuente que considero segura. Pero se dice que el padre Pío dijo que si viéramos a los demonios, se, se oscurecería la luz del sol. Si pudiéramos verlos, se nublaría el cielo tan completamente que el sol no brillaría sobre la tierra si los demonios fueran visibles y se materializaran. Es decir, aquí, por eso considero tan importante este tema, porque entró el humo, pero no ha entrado Satanás. Entró el humo de Satanás, pero no han entrado los demonios. Y hay que volver a poner claridad en las cosas para que no entre el demonio. El demonio está con su humo en el templo de Dios. Y el Papa nos dice, a esta categoría donde entró el humo de Satanás es la situación de la iglesia y pertenecen algunos, muchos cristianos católicos de hoy día. Y es que Pablo VI habló de humo, que repito, difumina. No te oculta, no te oscurece, pero no te deja ver con claridad. Pablo VI no habló de oscuridad. No dijo, la oscuridad entró al templo de la iglesia, no. El humo de Satanás. Todavía hay luz. En la oscuridad falta la luz. Y el padre Pío decía, si viéramos un demonio, se oscurecería el sol. Ya no brillarían el sol. No se nublaría el cielo. La oscuridad. Ahorita hay luz. Hay luz. Estamos con el humo. Pero hay que poner atención para que no se llegue a la oscuridad. La oscuridad ya es la ausencia de luz. El humo es como una nube de partículas pequeñas que salen volando al aire. Y esa nube que conforma el humo está conformada por pedazos pequeños de lo que se quemó. Y que aquello que se quemó, un pedazo de madera u otro material, pues no quedó bien quemado. Ese fenómeno se llama la combustión, es una combustión incompleta. Cuando la combustión es incompleta, es decir, aquello que se quemó no llegó a quemarse bien, entonces de ahí sale el humo. Quedan esas partículas ahí en el aire y eso es lo que forma, por ponerlo de manera gráfica, la nube del humo. Pablo VI decía que se creía que después del concilio vendría un día soleado para la historia de la iglesia. Y en cambio ha llegado un día de nubes, de tormenta, de oscuridad, de incertidumbre. Predicamos el ecumenismo y nos alejamos cada vez más de los demás. Pareciera que el Concilio Vaticano II no quemó bien. Y entonces se formaron esas partículas que da origen al humo, que no nos deja ver bien.
Ratzinger, Benedicto XVI, en el 2002, decía lo siguiente: no hemos realizado suficientemente la herencia del Vaticano II. No quemó bien el Vaticano II, no ha quemado bien el Vaticano II. Y en este sentido, Ratzinger, en un discurso a la Curia Romana de Navidad, el 22 de diciembre del año 2005, dice lo siguiente: ¿cuál ha sido el resultado del concilio? ¿Ha sido recibido de modo correcto? En la recepción del concilio, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué ha sido insuficiente o equivocado? ¿Qué queda aún por hacer? Y él dice, la recepción del concilio nadie puede negar que se ha realizado de un modo más bien difícil. Y cita aquí a San Basilio, que después del concilio de Nicea, San Basilio dice lo siguiente: el grito ronco de los que por la discordia se alzan unos contra otros, las charlas incomprensibles, el ruido confuso de los gritos ininterrumpidos ha llenado ya casi toda la iglesia, tergiversando por exceso o por defecto la recta doctrina de la fe. Y Benedicto XVI dice, no queremos aplicar estas palabras que da San Basilio sobre el concilio de Nicea, no, pero son palabras que reflejan algo de lo que ocurrió con el concilio Vaticano II. Y es que él dice que ¿por qué no quema bien el concilio Vaticano II? ¿Por qué ha sido tan difícil la recepción del concilio Vaticano II? Él dice, por la hermenéutica, por la interpretación que se le da. Algunos han tenido una hermenéutica, una interpretación de discontinuidad, de ruptura. Y esta interpretación ha contado, palabras de Benedicto XVI, con la simpatía de los medios de comunicación y también con una gran parte de la teología moderna. La hermenéutica de la discontinuidad, dice Benedicto XVI, corre el riesgo de acabar en una ruptura entre la iglesia preconciliar y entre la iglesia posconciliar, en una ruptura entre antes del concilio y una iglesia después del concilio, otra iglesia. Y esto, dice Benedicto XVI, queda un amplio margen hoy día para la pregunta y se deja un espacio amplio a cualquier arbitrariedad, la ambigüedad. Un amplio margen. No el concilio, el espíritu del concilio, lo que quería era esto. Y entonces, pues eso no lo recogen los textos del concilio, pero es el espíritu del concilio. ¿Y quién interpreta el espíritu del concilio y de dónde sale el espíritu del concilio? Por eso él dice, deja un espacio muy amplio a cualquier arbitrariedad. Ratzinger, en ese libro sobre el informe de la fe con Vittorio Messori, él dice, la corriente llamada progresista lo considera al Concilio Vaticano II completamente superado y en consecuencia como un hecho del pasado, carente de significación en nuestro tiempo. No, eso ya no sirve, eso no hay que aplicarlo. Pero viene otro tipo de interpretación, que ya no es la de la discontinuidad, la de la ruptura, sino la de la reforma. Una renovación dentro de la continuidad, que esto era lo que buscaba Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II, que se diera una renovación, un ayornamiento. Pero Benedicto XVI en ese informe sobre la fe dice, para la corriente conservadora, el concilio es responsable de la actual decadencia de la Iglesia Católica y se le acusa incluso de apostasía con respecto
al Concilio de Trento y al Vaticano II, hasta tal punto que algunos se han atrevido a pedir su anulación o una revisión tal que equivalga a una anulación. El humo de Satanás, difuminado, no quemó bien el Concilio Vaticano II y queda en esas partículas que no nos hacen ver con claridad lo que decía Juan Pablo II, el gran regalo para la Iglesia del siglo XX, el Concilio Vaticano II. Y es que ya no se confía en la Iglesia, y esto tiene que ver con la Iglesia. Pablo VI decía, esta es la situación de la Iglesia hoy. Los diferentes grupos que conforman la Iglesia, muchos están ahí, estamos ahí, dentro de esa incertidumbre, dentro de esa ambigüedad. Y algunos, pues, de manera dolorosa, con mucho dolor. Ratzinger, en el informe sobre la fe, él decía, frente a estas dos interpretaciones, hay que dejar bien claro ante todo que el Vaticano II se apoya en la misma autoridad que el Vaticano I y que el Concilio de Trento, es decir, el Papa y el Colegio de los Obispos en comunión con él. El tema es la Iglesia. Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II para una renovación de la Iglesia, para abrir las ventanas de la Iglesia. Y ahora viene que lo mencionó Pablo VI, el demonio, a difuminar lo que es la Iglesia. Por eso discrepo de esa concepción del cardenal Noé, que limita a obispos, sacerdotes, cardenales que no celebran bien. Claro, con lo que uno cree, lo que uno celebra. Claro, entonces si uno tiene una concepción de la Iglesia de tal manera, pues va a celebrar de tal manera acorde a esa concepción que tenga. Pero el tema creo que es mucho más amplio. Abarca a la Iglesia. A la Iglesia. En una entrevista al cardenal Ratzinger, a una revista italiana, Familia Cristiana, del 2004, se le pregunta, ¿cuáles son los problemas de la Iglesia que más le preocupan en estos momentos? Y él dice, yo diría simplemente la actual dificultad para creer. La actual dificultad para creer es el problema de la Iglesia. El relativismo que ya es espontáneo para el ser humano de nuestro tiempo. Hoy en día parece un gesto de soberbia incompatible con la tolerancia pensar que hemos recibido realmente la verdad del Señor. Ponemos en duda. No sirve esto, pero sí nos vamos atrás de los profetas profanos. Sin embargo, parece que para ser tolerantes tienen que considerarse iguales a todas las religiones, a todas las culturas. En este contexto, creer es un acto que se hace cada vez más difícil. Se asiste de este modo a la pérdida silenciosa de la fe, sin grandes protestas, en gran parte de la cristiandad. Esta es la preocupación mayor. Está en el Evangelio. Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe? Se asiste a una pérdida silenciosa de la fe. Difuminada. No, yo creo. Pero
No es lo que me dice la iglesia, no es lo que me dice el papa, no es lo que me dice el catecismo, no, es lo que me dice el influencer, es lo que me dice la moda, es lo que me dicen mis deseos, es lo que me dice lo que yo quiero. Una concepción sobre la fe, sobre la iglesia difuminada, silenciosa, silenciosa, es el humo de Satanás. En gran parte de la cristiandad. Entrevista de en ese momento Cardenal Ratzinger a Familia Cristiana 2004, que coincide con lo que había dicho Pablo VI en 1972. La situación de varios cristianos católicos. Lo que realmente resulta alarmante, dice Benedicto XVI en el libro sobre el informe de la fe, es la crisis del concepto de iglesia, la eclesiología. Y Ratzinger dice, aquí está el origen de buena parte de los equívocos o de los auténticos errores que amenazan tanto a la teología como a la opinión común católica. Mi impresión es que se está perdiendo imperceptiblemente el sentido auténticamente católico de lo que es ser iglesia, sin rechazarlo de manera expresa. No, yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo yendo a la iglesia, pero en lo que dice el Papa no, una gran duda, un manto de duda. Para algunos teólogos, la iglesia no es más que una mera construcción humana, un instrumento creado por nosotros y que en consecuencia nosotros mismos podemos reorganizar libremente a tenor de las exigencias del momento. Para otros es una empresa económica. Se ha insinuado en la teología católica una concepción de la iglesia que no procede solo del protestantismo, sino de eclesiologías posconciliares que parecen inspirarse directamente en el modelo de lo que se llaman iglesias libres en Norteamérica. Son iglesias estructuradas según sus necesidades. Las iglesias supermercado. Yo cojo de aquí, yo cojo de allá, dejo esto, dejo aquello. Y él dice que si se cae en esto, entonces el Evangelio viene a ser un proyecto de liberación social o proyectos meramente históricos, inmanentes, lo que decía el Papa Francisco, una ONG ya no es el cuerpo de Cristo. Es necesario recrear un clima auténticamente católico, encontrar de nuevo el sentido de la iglesia como iglesia del Señor. No me pertenece. Ah, no, es que yo voy a la iglesia cuando yo quiera. Yo voy a misa es cuando me sienta bien. Yo hago lo que yo quiero. Y esto es interesante porque Ratzinger en este informe de la fe dice que esta crisis lleva entonces a una caída del Evangelio, porque ya no es el Evangelio de Cristo, sino es el Evangelio de una ONG, pero además implica la caída del concepto auténtico de obediencia. Si la iglesia es nuestra, si la iglesia somos únicamente nosotros, si sus estructuras no son las que quiso Cristo, entonces ya no puede concebirse la existencia de una jerarquía. Se rechaza el concepto de una autoridad querida por Dios, una autoridad que tiene su legitimación en Dios. Se cae todo, se derrumba todo.
Yo entonces, ¿para qué obedezco? No, lo que él dice, eso no está de acuerdo a mis necesidades, chao, no obedezco. Y de ahí la importancia, la actualidad de San Miguel Arcángel. Contra este humo de Satanás en el templo de Dios. Porque es que San Miguel Arcángel es el defensor del pueblo de Dios, de la iglesia, que es de Dios. Él defiende a la iglesia de Dios, porque es de Dios. San Miguel es el defensor de los derechos de Dios, y Dios tiene derecho sobre su iglesia. Es el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Además, es dentro de ese concepto de la iglesia, es la comunión de los santos, donde están los ángeles, donde no es simplemente un club, no es una reunión social, es una comunión de los santos y de los santos. Pero además San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, él nos lleva a obedecer. Él nos lleva a obedecer a Dios. Por eso, cuando pedimos, cuando hacemos esa oración al finalizar de la misa, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Estamos pidiendo, claro, que nos proteja, pero que proteja a la iglesia de Dios y que nos proteja a nosotros de esa visión difuminada sobre la iglesia de Dios. He dicho una y otra vez y no me canso de repetirlo, la devoción a los ángeles es algo con profundas consecuencias prácticas para nuestra vida. No es San Miguel por allá, que qué bonito, que el príncipe, el ejército celestial, y por el otro lado la iglesia, yo haciendo de la iglesia lo que yo quiera y cuando yo quiera. No, pongámonos bajo la mirada de San Miguel. Pidamos a San Miguel por la iglesia de Dios. Que haya entrado el humo de Satanás al templo de Dios, me parece a mí dolorosísimo. Pero que el demonio esté todavía respirando su humo es algo que nos debe preocupar, nos debe llamar la atención para que el demonio no se haga presente. En la actualidad, la necesidad, el papel de San Miguel Arcángel, defensor de la iglesia, es de Dios, es de Cristo, y lo obedecemos. Obedecemos al Papa, obedecemos al obispo, obedecemos la jerarquía, obedecemos al magisterio. San Miguel Arcángel, defiéndenos en este combate, defiéndenos en esta pelea. Amén. Que Dios los bendiga.